estamos nuevo, una responsabilidad nueva, tiene que ver cuáles son los temas en los que va a trabajar. Hay 122 puertos en Galicia que dependen de Puertos de Galicia, pero el puerto de Camarillas es un puerto importante. Es un puerto que, como ha dicho también el alcalde, probablemente esté en el ranking entre los primeros en importancia, no solamente por el volumen de descargas, sino por el futuro y por el pasado que ha tenido, por lo que ha significado Camariñas y el mar, por el presente y también por el futuro. Por eso quedamos en hablar y ver qué necesidades había para el puerto de Camariñas. Una de nuestras primeras discusiones, entre comillas, fue si las siguientes obras que emprenderíamos desde Puertos de Galicia serían las que era continuación de la fachada marítima, la parte de lo que se llamaría la tercera fase, que es la finalización de la fachada marítima, o si sería, como decían también básicamente más los marineros, ¿no?, si sería la cara maestra, el completado de la cara maestra. Era un poco el debate sobre qué comenzar a hacer. Bueno, hemos trabajado con esas cuestiones, no solamente nos hemos limitado a estudiar el proyecto de la cara maestra y el proyecto de la fachada marítima, sino que también hemos incluido más proyectos que había, de los que se había hablado en el pasado, la necesidad de reordenar el puerto para especializar bien las zonas, la necesidad de que la zona, digamos, más dedicada al tema profesional y de la pesca cuente con unas buenas instalaciones en el mar, lógicamente, unas buenas instalaciones de atraque y de abrigo y unas buenas instalaciones en tierra. También hemos visto que es muy importante el efecto que está teniendo del puerto para dinamizar el turismo y darle más dignidad al casco urbano y a la propia Camariñas, y por tanto nos interesa mucho también avanzar en ese proceso de integración puerto-ciudad que está teniendo éxitos y que muchas personas que vienen de fuera están reconociendo una gran calidad a Camariñas. Y también no se nos va de la mente la necesidad de impulsar en estos tiempos en los que el turismo, incluso la propia necesidad del deporte y de la navegación, nos demandan también instalaciones para la náutica recreativa, para la náutica que puede también ser un estímulo al turismo, un estímulo a la actividad de la gente, tanto de Camariñas como del entorno. Sin olvidar dentro de la náutica recreativa la apuesta por el fomento de las actividades tradicionales, de lo que es las embarcaciones tradicionales. Por tanto, un poco la filosofía que pretendemos seguir desde Puertos para todos los puertos de Galicia y en particular para el puerto de Camariñas es conjugar los distintos usos, los usos que han dado esta riqueza a los puertos de Galicia, porque los puertos de Galicia, a diferencia de puertos del Mediterráneo y otros lugares, son puertos que tienen polivalor importante, que seamos capaces de tener un espacio en el que todos podemos trabajar conjuntamente. Un compromiso claro y estable entre el ente público Puertos de Galicia, que sabéis que es un organismo de la Consejería del Mar de la Xunta de Galicia, y el Concello de Camariñas y su entorno y su gente. Por eso hemos definido lo que llamamos un plan de actuaciones para el puerto de Camariñas 2010-2014. Esto quiere decir, primero, como plan de actuaciones, es un programa de actuaciones realmente que incorpora, como vamos a ver, varios proyectos. Y los proyectos que vamos a ir haciendo secuencialmente uno detrás de otro, y esto, digamos, es lo que sería la hoja de ruta, el compromiso público, y por eso lo presentamos aquí, que adquirimos como Puertos de Galicia y Consejería del Mar con el pueblo y con los hombres y las mujeres de Camariñas. Este es el compromiso que hoy presentamos y se convierte, salvo que haya causas de fuerza mayor, que alguna cuestión impida llevarla en plazo y previsión. Yo creo que todos juntos tenemos que intentar desarrollar un proyecto colectivo que llevaría a que en el año 2014, pero ya a partir de este año, no penséis que esto queda para 2014, 2014 está previsto la finalización del conjunto de esos proyectos, aunque muchos estarán ya antes. Vamos a ver cómo en este periodo 2010-2014 puede estar definido lo que llamaríamos el puerto acabado, el puerto de Camariñas, que es para el ocio y para esa fusión necesaria entre Camariñas y su puerto. Yo ahora me voy a levantar un momento para explicar aquí las